Bueno, pues la verdad es que para mí, a nivel personal, como sacerdote, el participar en las 2 sesiones del sínodo ha marcado un antes y un después en mi ministerio, sobre todo a nivel de ver una iglesia a nivel universal, de concebir lo que es la catolicidad y la universalidad de la iglesia. Una iglesia tan variada, porque allí estábamos miembros de todos los continentes, de todas las conferencias episcopales, sentados en mesas redondas, es decir, al mismo nivel, obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, vida consagrada, laicos, y poder compartir todos desde diversas sensibilidades y llegar también a consensos, llegar también a cuestiones en las que todos nos podíamos poner de acuerdo. Bueno, pues esta experiencia que yo calificaría de inolvidable, de participar en el sínodo, la verdad es que sobre todo me han marcado las experiencias de personas que viven en países donde sufren persecución, por ejemplo, o donde hay guerras, que a nosotros pues, nos puede resultar un poco extraño, ¿no? O sobre todo eso, sobre todo el testimonio, por ejemplo, de un obispo de Nicaragua que ha estado 11 meses en la cárcel, Monseñor Rolando Álvarez, que nos contaba cómo él había vivido ese momento, ¿no? Entonces, eso marcó sobre todo cuando compartían hermanos de otros países, de otros continentes, donde tienen dificultades para vivir la fe. Bueno, pues lo que decía anteriormente, más o menos, ¿no? Hasta el punto de que en el sínodo se ha dicho que la Iglesia no solo tiene una misión, sino que es misión. Es decir, la Iglesia no se entiende si no es evangelizando, si no es anunciando la buena noticia de Jesús. Por eso, ambas cosas están estrechamente vinculadas y van de la mano. Al final, queremos vivir la comunión, queremos vivir la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia, queremos también ampliar lo que son los espacios de participación de cara siempre a la misión, es decir, con el horizonte, con la meta puesta en la evangelización. Sí, la sinodalidad es una palabra griega, que procede del griego, que significa el hacer camino juntos, es decir, el vivir la comunión. Yo creo que si hablamos de comunión se entiende mucho mejor, ¿no? Donde todos en la Iglesia nos sintamos protagonistas, donde todos descubramos que por el sacramento del bautismo tenemos igual dignidad y no existen cristianos de primera y de segunda categoría. No es más importante el obispo, el sacerdote, que el religioso, la religiosa o que el laico, sino que cada uno llevamos a cabo una misión, una función, por decirlo así. Cada uno tenemos un carisma, una vocación en el interior de la vida de la Iglesia. Y cuando hablamos de la misión, es verdad que no nos estamos refiriendo solo a la misión agente, que es como se denomina el ir a anunciar el Evangelio a otras tierras fuera de aquí, donde no se conoce el mensaje de Jesucristo, sino que tenemos una misión precisamente donde cada uno de nosotros desempeñamos nuestra vida, en el mundo también de la familia, empezando por la familia, en el mundo del trabajo, de la economía, de los medios de comunicación, de la política, es decir, en los ambientes donde se desarrolla nuestra vida. Y ahí es donde estamos llamados a hablar de Jesucristo, a anunciar su buena noticia. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a la sinodalidad, a veces la gente se piensa que es solo para ver cómo nos organizamos mejor a nivel interno de la Iglesia. Y ahí no se puede quedar, porque eso sería caer en lo que el Papa Francisco llamaba la autorreferencialidad, el mirarnos solo hacia adentro. No, nuestro objetivo es cómo nos organizamos mejor, cómo vivimos mejor la comunión, cómo estamos más unidos, pero para llevar el Evangelio de Jesús a todas las personas, y no solo fuera de nuestro ambiente, sino empezando precisamente por nuestros ambientes, donde, como decía antes, cada vez hay más gente que vive como si Dios no existiera. Bueno, pues en las iglesias locales es verdad que ya se están viendo algunos resultados, pequeños, pero ya se van viendo algunos frutos, sobre todo en el sentido en el que se está dando mayor participación en la vida de la iglesia local a los laicos. Por ejemplo, la parte que me corresponde, donde yo presto un servicio en la Conferencia Episcopal Española, que es la delegación, lo que es la Comisión de Laicos, Familia y Vida, pues cada vez, por ejemplo, ha cambiado el panorama en los últimos años de que la mayoría de los delegados ahora de apostolado seglar de la diócesis ya son laicos. Igualmente, muchas delegaciones
a nivel de las iglesias locales, la responsabilidad la están también desempeñando cada vez más laicos y dentro del laicado también cada vez más mujeres. Pero todavía nos queda ahí un reto en lo que es una mayor participación de los laicos en todo lo que es la vida de la Iglesia. Y esa es una llamada y un desafío que nos está haciendo principalmente todo este proceso sinodal. Claro, estamos hablando de un proceso que está pidiendo un cambio de mentalidad, y cambiar una mentalidad desde lo más profundo, desde la raíz, exige tiempo. El Papa Francisco decía que él esperaba que esto de la sinodalidad fuera algo que cambiase la Iglesia del tercer milenio, es decir, diciendo, bueno, la sinodalidad es para el tercer milenio, y yo digo, todavía llevamos poco tiempo de este tercer milenio, es decir, que el proceso es lento, pero es verdad que hay que ir dando pasos, tampoco podemos demorarnos excesivamente, y eso también insiste ahora todo este proceso sinodal, nos está diciendo que a corto plazo se tienen que ir viendo ya pequeños frutos, pequeños resultados, pequeños signos, ¿no? Este cambio de época exige también que como Iglesia vayamos evolucionando, vayamos avanzando, sobre todo también el Papa insistía mucho en el no seguir haciendo lo de siempre, el siempre se ha hecho así, ¿no? Sino intentar ser creativos, ser audaces a la hora de evangelizar, ¿no? Y para eso es muy importante que todos aportemos, que vivamos desde la corresponsabilidad, desde la comunión, desde el sentir que todos somos Iglesia y lo somos desde el bautismo, ¿no? Bueno, pues la primera que yo destacaría es que cuando se nos habla de la sinodalidad se dice que es un proceso que exige discernimiento, perdón, que exige arrepentimiento y conversión. Es decir, si uno se fija en el documento final del sínodo, tiene 5 partes y cada una de las partes llevan el subtítulo de la conversión. Es decir, la primera invitación que se nos hace en el documento final del sínodo es una llamada a la conversión. Una conversión primero a Jesucristo, que se dice que es el corazón de la sinodalidad. Porque cuando estamos hablando de que el fin de la sinodalidad es evangelizar, es anunciar a Jesucristo, para eso primero nos tenemos que encontrar con Cristo vivo y resucitado. Es lo que el Papa León XIV está insistiendo tanto desde el inicio de su pontificado, que el centro de la Iglesia es Jesucristo y que tenemos que volver a descubrirlo como tal. Además de eso, se nos habla de una conversión en las relaciones, es decir, dentro de la Iglesia, donde descubramos que hay una variedad de carismas, de vocaciones, y todo eso lo veamos como una riqueza, que las vocaciones no las sintamos como rivales unas de otras, sino como complementarias. De ahí también que cuando en el documento final del sínodo se habla de la sinodalidad, se dice que siendo más sinodales seremos como Iglesia en el mundo una profecía social, es decir, seremos proféticos, porque en una sociedad cada vez más polarizada, que todas la estamos viviendo así, donde hay mucha crispación, mucha confrontación, mucha división, la llamada que se nos hace como Iglesia para ser testimonios creíbles también en medio del mundo es precisamente a que dentro de la Iglesia no exista esa polarización, sino que vivamos la pluralidad, la diversidad desde la unidad, desde la comunión, desde la armonía. Y desde ahí, pues también una conversión en lo que son las estructuras, los procesos dentro de la Iglesia, es decir, que vayamos creciendo en los órganos de participación, donde cada vez se escuche más. Un poco las claves de la sinodalidad son la escucha activa y el diálogo sincero, desde el discernimiento, es decir, desde la escucha del Espíritu Santo. Bueno, pues es fundamental que en cada una de las diócesis se vayan creando esos grupos, esos equipos, sobre todo para que se favorezca lo que decía ahora mismo, esa escucha activa, es decir, que descubramos que en la Iglesia se nos escucha a todos durante el proceso sinodal, en las fases anteriores, cuando nos llegaron a la Secretaría del Sínodo, donde estoy yo, en la Secretaría a nivel de la Iglesia en España, de la Conferencia Episcopal Española, cuando nos llegaban las conclusiones, los laicos principalmente decían, por fin podemos hablar con libertad en la Iglesia y por fin se nos escucha. Creo que los grupos sinodales favorecen esa escucha activa de todos, ese diálogo sincero, donde todos podamos decir que nos sentimos protagonistas del camino que va haciendo la Iglesia.
Bueno, pues es un grupo de personas variado, donde está el sacerdote, si estamos hablando de una parroquia, donde estén los miembros de vida consagrada, donde haya laicos y laicas, y donde se traten las cuestiones también que conciernen a lo que es la vida de la parroquia, o si es un grupo sinodal a nivel diocesano, a lo que es la diócesis, donde todos tengamos libertad para opinar, para escucharnos, como decía anteriormente, para dialogar, y desde ahí para ir llegando a consensos de por dónde debe caminar nuestra iglesia diocesana o nuestra parroquia, de cara a cómo evangelizar mejor en el territorio de una iglesia local o en lo que es el ámbito de una parroquia. Bueno, el Consejo Pastoral trata lo que son los temas de funcionamiento de la vida de la parroquia, y en el grupo sinodal se pueden ir tratando temas concretos que también nos preocupen como iglesia, ¿no? Y ir dialogando, ir llegando también a decisiones, ¿no? Sí. Pero el Consejo de Pastoral Parroquial, por ejemplo, es un órgano de participación que el sínodo nos pide que sea obligatorio, porque actualmente no son obligatorios, según el Código de Derecho Canónico, y lo más importante, que en esos consejos de pastoral participe toda la gente que forma parte de la vida de la parroquia, incluso del pueblo, del barrio donde esté esa parroquia, o de una diócesis, del territorio que ocupe, y donde todos nos podamos escuchar y podamos hablar con total libertad y podamos llegar a consensos, ¿no? Bueno, pues lo más importante es que lo vayamos poniendo en práctica, y de eso se trata en esta fase que se denomina de implementación, y es lo que se está animando también desde la Secretaría General del Sínodo o desde la Secretaría del Sínodo en España, ¿no? Que en este momento ya no se trata tanto de literatura, de hablar sobre qué es la sinodalidad, creo que más o menos lo tenemos claro en qué consiste, ¿no? El ser o el tener un estilo sinodal, porque estamos hablando de un modo de ser y de vivir como iglesia, ¿no? No tanto de una teoría, no se trata de teoría. Entonces ahora se trataría de ponerlo en práctica, ¿no? A través de estos órganos de participación, como son los consejos de pastoral, y también de un estilo, un modo nuevo de cómo trabajar en la vida de la iglesia. La implementación es la puesta en práctica, el aterrizaje, por decirlo así, en lo que ya es la realidad de la vida de las iglesias locales, de las iglesias diocesanas, o también de arciprestazgos, parroquias, provincias eclesiásticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en esta fase porque ya hemos reflexionado todos, hemos hecho un proceso que partió desde los grupos sinodales, desde las diócesis, después tuvo un momento también a nivel a nivel nacional, también tuvimos asambleas continentales, en concreto 7 asambleas continentales. Yo tuve la oportunidad de participar en la Asamblea Continental Europea en Praga, después hemos tenido 2 sesiones de lo que ha sido la Asamblea General Universal, y ahora todo, porque esa era la intención también del Papa con este proceso sinodal, todo vuelve de nuevo al principio, vuelve a las bases. A decir, cómo ahora todo esto se puede poner en práctica. Eso significa cómo implementarlo, y cómo llevarlo a la realidad de la vida cotidiana, del día a día, de las parroquias, de las diócesis, etcétera, etcétera. Pues yo creo que, sobre todo, lo que es fomentar la escucha en la parroquia por parte del párroco, ¿no? Hacer que la parroquia no sea un lugar donde el único que decide, que toma, la última palabra la tiene el párroco en una parroquia, ¿no? Pero siempre desde la actitud de escucha de todos aquellos que forman parte de esa parroquia. Es decir, favorecer que todos nos sintamos comunidad parroquial y que descubramos que esta parroquia la vamos haciendo entre todos, y los pasos que se van dando y las decisiones que se van tomando las vamos haciendo realidad entre todos. Para eso un gesto sencillo puede ser el tener asambleas parroquiales, ¿no? Donde se escuche a toda la gente y se dialogue sobre todos los temas. Por supuesto, el que haya consejo de pastoral parroquial, y ahí también ese sea un órgano de escucha, de diálogo sincero, para que entre todos, como digo, vayamos tomando conciencia de que la parroquia no es el párroco, sino que somos todos los que formamos parte de esa comunidad parroquial. Por ejemplo, el que haya asambleas parroquiales. Además aparece en el documento del sínodo, el documento final del sínodo, se habla de asambleas eclesiales a todos los niveles,
y a nivel parroquial, pues estaría bien, por ejemplo, a principio de curso, ahora que estamos al inicio, pues decir, vamos a convocar a toda la gente en asamblea, vamos a tener un encuentro donde nos escuchemos, donde dialoguemos acerca de la vida de la parroquia y que a su vez también sea un encuentro para conocernos, para que entre nosotros se vayan también tejiendo relaciones, que eso es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que esto es fundamental, que el sínodo de la sinodalidad no se entienda como una cosa más, sino, como decía antes, como un modo y un estilo de trabajar diferente, un modo y un estilo de hacer las cosas, que probablemente tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos antes, pero de otra manera. Y yo animaría a los sacerdotes, es verdad que está costando el sínodo a nivel de toda la Iglesia Universal, ya no solo me refiero en España o en algunas diócesis, sobre todo se están implicando los laicos en todos los sentidos, y a los sacerdotes les está costando más, a veces porque lo ven eso como una carga, o también porque entienden que a lo mejor, y esto hay que comprenderlo bien, ¿no? Viene de alguna forma el sínodo a quitarnos un cierto protagonismo de lo que ya hacíamos. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? De ahí que el Papa Francisco insistía tanto en no caer en el clericalismo, en entender nuestro ser sacerdote, nuestro ministerio, como poder, como autoridad, malentendida autoritarismo, sino más bien como un servicio. Y el hecho del sínodo, de la sinodalidad, del que todos nos sintamos corresponsables en la vida de la Iglesia, del que se vayan implicando cada vez más los laicos, de alguna manera es algo bueno para nosotros también como sacerdotes, yo lo digo así, ¿no? En el sentido de que nos vamos a centrar más en lo que es nuestra identidad sacerdotal, porque a veces estamos haciendo cosas que no nos corresponden ni siquiera y forman parte más de la labor que se le pide a un laico en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, el sínodo no nos va a quitar nada a nuestro ministerio sacerdotal, sino todo lo contrario. Yo creo que nos va a ayudar todavía más a definir cuál es nuestra identidad sacerdotal. Y en ese sentido yo animaría a los sacerdotes a que se abrieran a este proceso, porque nos va a ayudar a entender mejor nuestro ministerio, que además se realiza siempre en comunión con los laicos y con la vida consagrada. Porque por experiencia personal yo siempre comparto y digo que mi ministerio sacerdotal solo se entiende, mi vocación, desde la complementariedad con la vida consagrada y con el laicado. Ambas vocaciones me enriquecen, todos formamos parte de la Iglesia, que es el único pueblo de Dios, y todas las vocaciones, como decía antes, no son rivales, sino siempre hay que entenderlas como complementarias. Bueno, pues yo veo una Iglesia que es más familia, más hogar, por lo tanto una Iglesia donde todos nos sentimos viviendo lo que es la comunión, una Iglesia más inclusiva, abierta a todos, y cuando digo a todos, no solo me refiero donde podamos sentirnos participando y corresponsables, laicos, vida consagrada, ministerio ordenado, sino incluso también aquellos que están más alejados, que descubran una Iglesia de puertas abiertas, también una Iglesia dispuesta a dialogar con otras religiones, con otras confesiones cristianas, por lo tanto una Iglesia que sea más de puertas abiertas, una Iglesia más familia, más hogar, como decía el Papa Francisco, más hospital de campaña, y a su vez una Iglesia más en salida, una Iglesia más misionera, más en diálogo con la sociedad actual, que creo que es algo que necesitamos, porque en todo este proceso sinodal también en algún momento se ha dejado constancia de esta ruptura o de esta fractura que existe entre Iglesia y mundo, o entre Iglesia y sociedad. Necesitamos una Iglesia que dialogue más con el mundo actual y con la sociedad actual, que sea capaz de responder a lo que se denominan los signos de los tiempos. Sí, ciertamente que el camino, como decía antes, no es la polarización, sino que es el establecer espacios de diálogo, el tender no muros, sino puentes, siempre para dialogar con todos, ¿no? Y a eso nos está invitando lo que es todo este proceso sinodal. Incluso a nivel de Iglesia, el Papa Francisco decía, de una forma muy sencilla, de que no tenemos que trabajar por oficina, sino que hay que trabajar por proyectos, es decir, desde la comunión. De ahí una invitación también en el interior de la Iglesia
a no hacer tantos pequeños proyectos, tantas parcelas, sino a unirnos cada día más y trabajar unidos, trabajar en comunión, ¿no? A veces tenemos muchas delegaciones, muchos espacios en la iglesia, muchos sectores. No digo que no haya que tenerlos, igual sí, pero sobre todo decir, vamos a hacer cosas en común, vamos a trabajar juntos, ¿no? Yo lo digo también en el ámbito de las asociaciones y los movimientos, que me corresponde coordinarlos a nivel de toda la Iglesia de España. Si hay varios movimientos, por ejemplo, de vida de familia, pues digo, no trabajemos cada uno por nuestra cuenta, sino vamos a hacer proyectos en común, vamos a unirnos, ¿no? Así seremos más eficaces también para la misión, para la evangelización. Entonces yo creo que es una invitación a eso, que no haya tanta especialización, tantas parcelas, tantas oficinas, sino más bien aprender a trabajar por proyectos de comunión. Bueno, pues una invitación a que a lo largo de este curso, ya desde el principio, nos propongamos caminar juntos como iglesia, que esta iglesia de Granada desee iniciar el curso haciendo camino. El curso es un camino también que vamos a recorrer a lo largo de varios meses, abiertos a la novedad de lo que el Espíritu Santo nos pueda ir inspirando, ¿no? Entonces siempre abiertos a la sorpresa de Dios y a la sorpresa del Espíritu Santo, pues que recorramos el camino juntos, pero que lo hagamos realidad, que lo hagamos de verdad, que todos nos sintamos iglesia en Granada, a nivel de diócesis, a nivel de arciprestajo, a nivel de parroquia, con el deseo de aportar cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos, desde nuestra vocación, desde nuestro carisma, desde nuestro ministerio. Y desde ahí, construyendo la comunión, seguro que vamos a ser más evangelizadores en este ámbito, en esta tierra que peregrina aquí en Granada. Bueno, pues la vocación de la Iglesia y por lo tanto de cada bautizado, de todos los cristianos, es el anunciar el Evangelio de Jesucristo, es la evangelización. Ese es el mandato que recibimos de Jesús, id y anunciad a toda la creación, ¿no? El mensaje de Jesús, ¿no? El Papa Pablo VI también en Evangelii Nuntiandi decía eso, ¿no? Que la vocación de la Iglesia es la evangelización. Por lo tanto, esa es nuestra vocación. Y para anunciar, previamente hay que encontrarse con Jesucristo de forma personal. Porque si no, nos vamos a anunciar a nosotros mismos. Y no se trata de eso, se trata de anunciar a Jesucristo. Y hay que hacer el anuncio, hay que hacerlo con obras y con palabras, y desde mi punto de vista es fundamental que ese anuncio se haga de corazón a corazón. Es decir, es algo que yo llevo en el corazón, yo me he encontrado con Jesucristo de verdad, lo he descubierto en lo más profundo de mi vida, ha transformado mi existencia y desde ahí yo lo anuncio a los demás. Por eso tiene que ser un de tú a tú, o mejor dicho, de corazón a corazón. Animaría a todo el laicado en esta iglesia que peregrina aquí en Granada, y además lo hago como director del secretariado de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, a que se sigan implicando cada día más en la vida de sus comunidades parroquiales, animando también a los sacerdotes, a los párrocos, en esta tarea de la sinodalidad, de aprender a caminar juntos, ¿no? Para eso es muy importante el compromiso de los laicos en la vida de la Iglesia, y que sea un compromiso real y que sea efectivo. Y no solo en la vida de la Iglesia como tal a nivel interno, sino que comprometiéndose cada día más en las parroquias, animando a los párrocos, también contribuyan a que esa parroquia pueda ser cada día más evangelizadora, más misionera.